se complace en presentar su programa televisivo Momentos de Reflexión desde Miami. Y ahora con ustedes, el pastor Jesús Martínez. Dios no es el autor de aquello. La Escritura me enseña que por la desobediencia del hombre entra la pobreza a la humanidad. Luego, cuando usted avanza un poquito en el estudio del Antiguo Testamento, se da cuenta que los hombres, las mujeres que aprendieron a honrar a Dios debidamente, como Dios merece ser honrado, fueron prosperados en todo el sentido de la palabra, incluyendo lo monetario, lo económico, lo material. Cuando tenga la oportunidad, regrese a su casa y lea Deuteronomio 26, 27, 28. Allí se tratan las maldiciones y las bendiciones. Como ustedes saben, yo no vivo bajo la sombrilla del Antiguo Testamento, yo vivo bajo el gobierno del Nuevo. Pero estoy regresando, estoy rebobinando para explicar ciertas cosas acerca de la pobreza, su origen, por qué toma ocasión. Y a mi parecer no existe porque Dios la diseñó, sino que es un resultado, uno de los muchos resultados de las cosas que tomaron ocasión como consecuencia del pecado original. Con todo, Dios establece en el Antiguo Testamento, si me honras, si cumples con mis mandamientos, te voy a bendecir en todo el sentido de la palabra, incluyendo económicamente. Levante su mano si me expliqué. Con eso en mente, rápido avanzamos a aquella hora que vio a Jesucristo caminar el suelo de Israel. Y encontramos que Jesús vino para cumplir la ley. No vino para abrogar, sino que vino para cumplir la ley. De modo que el Padre está obligado por su propio convenio, por su propia palabra, por el Antiguo Testamento, a bendecir a Jesucristo a lo máximo. Porque Jesús cumplió perfectamente todo estatuto, toda ordenanza, todo lo que Dios estableció como importante para que una persona pudiera decir, yo honro a Dios en todo el sentido de la palabra. Jesús cumplió con aquello perfectamente. ¿Cuántos estarían de acuerdo con eso? Por lo tanto, el resultado de obedecer a Dios, honrar a Dios perfectamente, honrar al Padre perfectamente, uno de ellos era bendición económica abundante. Cuando usted entiende aquello, una vez más, Deuteronomio 26, 27 y 28, entonces comienza a comprender el versículo 9, el que hemos escogido para esta lección. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre. Por amor a vosotros se hizo pobre. Alguien dice, un momento, me parece que la hermenéutica que usted aplica allí está errada, fallida en todo el sentido de la palabra. Está hablando de las riquezas que dejó en el cielo. Entonces yo te diría a ti, corrobora tú eso. Muéstrame por la Biblia que en el cielo existen estas cosas de riqueza y pobreza. Porque si tú me dices, Jesús dejó las riquezas que tenía en el cielo, entonces yo tendría que llevarte a ti a la Biblia, ponerte en la mano y pedirte de favor que me muestres por el Antiguo Testamento, tú que conoces la vida celestial, esto de pobrezas y riquezas en el cielo. Pobreza y riqueza en el cielo. Bueno, no, en el cielo no hay necesidad, pastor. Entonces, ¿de qué hablas? ¿De qué hablas? El panorama que presenta el apóstol Pablo es de aquí de la tierra. Escúchelo bien. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico. En otras palabras, Jesús escogió no recibir, no retener la totalidad de la prosperidad que le pertenecía. ¿Por qué lo hizo? El verso te lo aclara. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico,
para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Por supuesto, sigue entonces el individuo, la persona que argumenta con mentalidad de pobreza diciendo, no, pero es que esto está hablando de una pobreza espiritual. Jesús se hizo pobre en lo espiritual. Vamos a tratar eso un par de minutos. Una persona pobre en lo espiritual no puede enseñar las cosas maravillosas que Jesús enseñó, porque su escasez espiritual no da para aquello. ¿Cuántos creen que Jesús enseñó riquezas espirituales incomparables? ¿Cómo es posible entonces que un pobre espiritual enseñe esas cosas tan maravillosas? Bueno, no estamos hablando de eso, sino que estamos hablando de pobreza en el sentido, Pastor Jesús Martínez, de humildad, mansedumbre. Que Jesús fue pobre en espíritu, como está escrito allá en Mateo 5:3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque ahí está, pastor, porque de ellos es el reino de los cielos, el reino de Dios. Bien, vamos a seguir tu interpretación. Si esa es la pobreza que el verso tiene en mente, me veo obligado a creer que antes de Jesús tomar esa pobreza, fue un orgulloso porque dejó una riqueza para hacerse pobre espiritualmente. Quiere decir que espiritualmente era un soberbio, era un arrogante. No sé si me estoy explicando. Hágame así, levánteme su mano si me estoy explicando. Obviamente no me estoy explicando. O sea, existe un grupo de personas que dice que esta pobreza es espiritual y denota humildad, mansedumbre. Bueno, pero si Jesús echa mano de esta pobreza para enriquecernos a nosotros, quiere decir que antes de echar mano de esta pobreza, de esta humildad, de esta mansedumbre, era un soberbio, un arrogante. Y así siguen presentando ideas, interpretaciones fallidas, por lo que dije anteriormente, porque en nosotros hay bastante todavía de aquello que la religión popular inculcó, instaló en nosotros. Por lo tanto, cuesta trabajo bregar con estos versículos honestamente y recibir lo que la palabra de Dios nos enseña. Lo voy a leer una vez más. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Bueno, pastor, ¿y por qué no se manifiesta en mí todo esto que el verso promete? Buena pregunta. Hay personas, y yo he conocido docenas sobre docenas de ellas, estoy hablando de cristianos, que ponen el dedo sobre la llaga proverbial. Según ellos, ya entienden el porqué de sus necesidades. Satanás me persigue, yo soy tan espiritual que no me deja tranquilo, pero jamás ponen el dedo sobre la ausencia de generosidad para con Dios que se ve, que se manifiesta en su vida. Y segunda de Corintios 8 y 9 trata el tema de la generosidad para con Dios. Es más, ya con yo decir esto, algunos se molestan. Mientras que yo hable de aquellos que explotan lo que la Biblia enseña acerca de dar y recibir, me aplauden. Me dicen, ese sí es un hombre de Dios. Pero cuando trato de traer equilibrio, balance a la instrucción, a la enseñanza, que ciertamente muestra que nosotros tenemos una obligación de honrar a Dios con el sudor de nuestra frente, ya me destituyen, ya no soy un buen predicador, sino cualquier otra cosa que en su mente se le ocurra. Pero 2 de Corintios, capítulo 8 y 9, trata la generosidad. En el caso que aparece en estos dos versículos, la pobreza que sobrecogió a muchos judíos por el hecho de venir a los pies de Jesús. Sus familiares los cortaron de la herencia, los destituyeron.
Para usted que no está familiarizado con estas cosas, especialmente familiarizado con las cosas como se hacían siglos y siglos atrás, entienda que dejar el judaísmo era una cosa seria. Seria, 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 seria. Y la familia típicamente te retiraba el aula, te destituía y quedabas entonces a la merced de aquellos que quisieran ayudarte. Y por eso Pablo decide recoger una ofrenda, un donativo para llevarlo a los pobres de Jerusalén, que quedaron allí en Jerusalén. Levante su mano si me estoy explicando hasta aquí. A ver. De modo que tratar estas cosas con honestidad cuesta trabajo, no porque sean difíciles, sino por la cantidad de basura que llevamos en el alma. Entra a la conversación lo que prometí. Viene a la presentación lo que prometí, el catolicismo romano. ¿Cuántos han oído hablar del acuerdo, del convenio de las catacumbas? Una persona. Décadas atrás, obispos y sacerdotes católicos de un corte liberal, pero extremadamente liberal, entregados a lo que hoy se conoce como justicia social, movimiento de izquierda, socialismo y comunismo, se juramentaron a establecer, a colocar sobre el trono de Pedro a un hombre con los ideales que ellos vienen abrazando. Y trabajaron arduamente, escúcheme bien, arduamente, especialmente los obispos y los sacerdotes de rango de Latinoamérica. Se espantaron cuando el Papa, antes de este que tenemos ahora, terminó con la posición, con el papado. Pero ustedes saben que duró poco y salió corriendo de allí como que había visto a Satanás. Y de repente llega Jorge Mario Bergoglio a la escena y lo sientan en el trono de Pedro. La felicidad que sobrecogió a todos los liberales, hablando de católicos, y sobre todo a dos, y ahora queda uno, de los que se juramentaron establecer a un papa de este corte, es indescriptible. Todo lo que tiene que hacer es escuchar a Jorge Mario Bergoglio y se da cuenta usted que este es un personaje que brota de ideas marxistas. ¿Y qué tiene que ver esto con la pobreza? Si no has hecho la conexión en tu mente, permíteme entonces hacerte el favor. El marxismo, el comunismo, el socialismo ha explotado el tema de la pobreza repetidamente para tomar el control de muchas naciones, de muchos gobiernos, y el Vaticano ha hecho lo mismo. ¿Tú tienes alguna noción, alguna idea de lo que es un voto de pobreza? Porque algún día fuiste católico y escuchaste algo de voto de pobreza. Pero hoy tu pastor comienza a ponerte en conocimiento de cosas que se tejen detrás de las escenas que tú no las sabías. Te preguntas por qué esto de los pobres, Teresa, los pobres, y no te das cuenta de lo que vienen haciendo contigo. Están inculcando en ti una mentalidad, una manera de pensar. Una señora, una autora ella, dice que hace trabajo investigativo. Janelle Alberts, hizo un estudio intentando conocer por qué los millennials huyen de las iglesias. ¿Por qué no quieren congregarse los millennials? Y una de las razones es que la iglesia moderna no brega suficiente con la pobreza. Calcule usted. Los millennials, que les cuesta trabajo dar, exigiendo de las congregaciones, de las iglesias, que traten más el asunto de los pobres,
¿De a dónde sacan esas ideas? ¿Por qué es aplaudido Jorge Mario Bergoglio cada vez que habla de justicia social y de hacer más y más y más y más y más por los pobres? Bueno, pastor, es que la Biblia enfatiza que la iglesia tiene que extenderse máximamente a los pobres. Pruébalo. ¿Te das cuenta, amado hermano, querida hermana, que piensas cosas, dices cosas, argumentas a favor de ciertas ideas que tú no tienes cómo corroborar aquello? En otras palabras, Jesucristo murió mayormente por los pobres, no por los ricos. Pero yo tengo entendido que Jesucristo murió por la totalidad de la humanidad. Así que sin querer, ya tú has hecho a Jesucristo en tu mente casi socialista. Yo estoy aquí clavado en este madero, pero no es por todos, es por la gente que tiene hambre y necesidad. Pero ¿quién pidió el cuerpo de Jesús y se lo concedieron? ¿Quién fue, hermano? Un pudiente. ¿Cómo se llamó? ¿Recuerda su nombre? José. Y cuando le echo un vistazo a la Escritura, me doy cuenta que Marta, María y Lázaro no eran personas necesitadas. Y también leo en el Nuevo Testamento que algunas mujeres pudientes ayudaron una y otra vez a Jesucristo en su ministerio. ¿Cómo le ayudaron? Económicamente. Todo esto es muy curioso porque intento explicarles dentro de los minutos que tengo en estas reuniones de entre semanas el origen de la pobreza y cómo entró en la religión organizada y luego se llevó al pueblo. El pueblo no se dio cuenta, comió, absorbió aquello. Y hoy en este 2017 estamos escuchando estudios avanzados porque esta mujer consultó a profesores de Duke, de la Universidad de Duke, y a otros supuestamente iluminados, intelectuales, sabios, y encuentra que los millennials no quieren congregarse. Y una razón es porque no tratamos suficiente el tema de los pobres. Lo interesante es que escuchamos a los presidentes, escuchamos al Papa, escuchamos a los grandes, a los líderes hablar de los pobres y los pobres y los pobres, siempre los pobres, y pasan las semanas, los meses, los años, las décadas y siguen en plena pobreza. Toda esta gente que cuando llegan a la escena hacen 1000 promesas, juran que los van a sacar de promesas y lo que hacen es enterrarlos más en miseria y necesidad. Y nosotros, en vez de en un momento, al decir nosotros estoy hablando de la humanidad y especialmente los cristianos, en un momento dado, en vez de despertar y decir, un momento, basta, vamos a chequear, vamos a analizar, vamos a escudriñar, a ver qué dice la Escritura. No, cuando llega alguien e intenta explicarte cosas como esta, en tu mente estás luchando contra aquello y no te preguntas, ¿y por qué yo tengo esta lucha? ¿Por qué no me quedo tranquilito aquí en mi hombre interior para escuchar esta presentación y compararla con todo lo que yo he venido escuchando? Vuelvo a decir, he conocido a muchos cristianos a lo largo de 4 décadas de vida cristiana y todos creen saber el porqué de estas necesidades que para ellos es como el desierto que sufrió, que padeció Israel. Algo del cual no logran escapar. Y mencionan esto, aquello y lo otro, pero jamás mencionan la ausencia, la falta de generosidad económica, monetaria, como una posible causa de su necesidad. Estaba compartiendo un desayuno con mi esposa y llegó un cliente de la casa y saludó con esmero, con cariño al mesero. ¿Tú estarías de acuerdo con eso?
Le dice, oye, ¿cómo estás? Y él con un tono sarcástico, con amargura en el corazón, le respondió, así como cuando tú eras pobre. Entonces me tuve que morder la lengua porque el que se mete en asunto ajeno es como el que toma el perro por las orejas, dice la Escritura. Pero no quiere decir que por dentro no se encendió un fuego, un argumento y un deseo de decirle 4 cosas bien dichas. Porque el individuo lo trató con... Y pensé dentro de mí, por ejemplo, si tuviera otra actitud, quizás este individuo es parte de la solución que él necesita, ya que se encuentra en una situación que él la menosprecia, la aborrece, no quiere estar en ella, pero mira cómo trata a alguien que posiblemente pudiera extenderle una mano y sacarle de su necesidad. Pero más importante aún, escúcheme bien, está en la situación que está mayormente por las decisiones que ha tomado, pero escoge culpar a otros, incluyendo a Dios. Porque somos mayormente el producto de nuestras decisiones y no el de alguna operación extraña, inexplicable que Dios está llevando a cabo sobre nosotros, que nosotros no la entendemos y la asignamos a Dios obra por senderos misteriosos. Levante su mano si me estoy explicando. Entonces, ¿usted cree, pastor, que ciertamente Jesús se hizo pobre en lo natural? ¿Es lo que enseña el Nuevo Testamento? Recuerde lo que les mostré y si gustan, nos sumergimos un rato en Deuteronomio 26, 27 y 28. Si gustan, lo hacemos. Dios dijo, si me obedeces, si cumples con mis mandamientos, al pie de la letra te voy a bendecir de esta manera. Y enumera las bendiciones. Entonces usted tiene, si gusta, yo no se lo recomiendo, la posibilidad de comenzar a vivir de acuerdo a la ley. Pero eso no es lo que yo estoy presentando, sino que presento que Jesús sí vivió en conformidad a aquello al pie de la letra. Por lo tanto, Dios Padre estaba en la obligación de bendecirlo con la abundancia prometida. Pero Jesús escoge no recibir aquello, lo que justamente le pertenece. Él escoge no recibirlo, sino que lo evade. Y dice que la razón que hace aquello es para enriquecernos a nosotros. Usted ahora se acerca al Padre y le dice, Señor, necesito, Señor, mire esta situación. Y no tiene idea, noción de por qué usted puede acercarse con esa confianza y con esa libertad. Vamos a leer una vez más 2 Corintios, capítulo 8, versículo 9. ¿Lo encontró? Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos aquí conocen la gracia del Señor? Pero fíjese qué curioso. Permítame explicar. La Biblia explica que la gracia del Señor es multiforme. Busque esa palabra en el Nuevo Testamento y la va a encontrar. La multiforme gracia de Dios. Así que cuando usted dice la gracia de Dios, automáticamente le viene a la mente salvación, el perdón de pecados, la vida eterna. Pero aquí te está enseñando otro detalle de la gracia. O sea, tú no eres merecedor de esto. Es que Jesucristo pagó un precio para que tú recibas este beneficio. Es más, yo no soy merecedor de cosa alguna. Yo no merezco nada de lo que disfruto. Y si algo disfruto, entiendo que es por la gracia del Señor. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Esta gente conocía esto, entendía esto, pero muchos cristianos, aunque leen el verso y lo citan, no conocen, no tienen una experiencia con esta manifestación de la gracia de Dios. ¿Por qué no? Bueno, es que la rechazan, es que dicen no proviene de Dios. Repito, si tomo este púlpito y hablo de los explotadores, la gente aplaude y dice, wow, tienes razón el pastor Martínez. Pero ahora que busco traer balance, equilibrio al asunto, brota todo lo que todavía está enterrado ahí en alguna parte del alma que lo estableció la religión popular y lo rechazamos.
De modo que el problema en realidad no está en Dios, obviamente, no está en la Escritura, obviamente. El problema lo llevamos nosotros por dentro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Qué tremenda la enseñanza de Pablo, ¿eh? Permítame empatar dos puntas, dos temas que he presentado hasta este punto. Lo que el catolicismo romano ha hecho, enseñando pobreza, pero enfrascada en pensamientos religiosos. ¿Han oído hablar de voto de pobreza? Levanten su mano si ha oído hablar de voto de pobreza. ¿No le parece curioso que muere el sacerdote y se va de esta vida peladito, peladito, y peladita queda su familia? Porque el Vaticano se queda con todo. Terrible, ¿eh? Luego también he hablado brevemente de lo descubierto, lo que descubrió esta autora Janelle Alberts. Esto es que los millennials desean que la iglesia trate más el tema de la pobreza. ¿Cuántos de ustedes han conocido a un millennial? Nadie quiere identificarse con aquello. No conozco ninguno, no los quiero conocer. Permítame describir algo. Los millennials han aprendido a vivir en el sistema welfare. ¿Cómo? Sí, de asistencia económica y cualquier otra asistencia, ayuda que la gente le pueda proporcionar. La primera que conocen la proporciona mamá y papá. Que en vez de a temprana edad enseñarle a ganarse el pan de cada día, a ahorrar, a trabajar, no, le sufragan todo. Todo. Escuché una entrevista muy curiosa con la ex del presidente Trump, la madre de los tres muchachos que ahora aparecen más en la escena con su papá. Y dice que se los llevaba a trabajar en los campos de golf del padre 2 meses al año. Cuando entraban en el avión, ella se quedaba en primera clase y los muchachos volaban coach, donde uno va a los sardinas. Explica ella que lo hizo intencionalmente. Los niños le preguntaban, ¿no podemos ir en primera clase nosotros? No. ¿Por qué no? Porque ustedes no tienen cómo saldar esto. Y luego cuando millonarios los ponía a trabajar en el campo de golf de su padre, les pagaba $5 la hora. Qué buena lección, ¿eh? Explica ella que uno de los hijos le dijo, ¿y por qué no podemos cobrar más? Digamos 6, porque nunca han pedido aumento. Curioso, ¿no? Porque la Biblia dice que no tienes porque no pides. Y cuando pides, pides mal. Pero los millennials se acostumbran a la comodidad que mamá y papá proporcionan. Mamá y papá ven que van llegando a la edad de 12, 13, 14, 15 años y los niños no saben desenvolverse. Home Depot ha tenido que preparar un tutorial para enseñarle a los trabajadores jóvenes que Home Depot emplea a martillar, clavar un clavo y medir con la cinta de medir, porque ni eso saben hacer. Entonces, mamá y papá no se dan cuenta que es necesario a temprana edad enseñar a los hijos las lecciones importantes de la vida, como lo son el trabajar, el ahorrar, el invertir sabiamente y sobre todo honrar a Dios.
Entonces, cuando llegan a los 13, 14, 15 años, mamá comienza a preocuparse porque se da cuenta que está criando un vegetal, un oso en hibernación que no sale de ese estado nunca jamás. Y mamá se reúne con papá, papá se reúne con mamá y dicen, ¿cómo hacemos para que nuestro hito salga de esta situación? ¿Saben lo que es un hito, no? Es el diminutivo de cualquier nombre que usted le haya dado a su hijo. Jorge es Jorgito. Y Pepe es Pepito. Es un hito. Entonces los padres, mamá y papá, se reúnen, tienen una reunión cumbre y dicen, vamos a limitarle todo. Pero este chico ya está acostumbrado a la vida parásito, a vivir de otros. Y lo reducen a techo, oxígeno y mínimas cantidades de alimentación, de comida. Y la ropa es como la de los israelitas en el desierto, que te dure 40 años. ¿Están conmigo hasta ahí? Esa es la solución de mamá y de papá. Y no se dieron cuenta que ya es demasiado tarde porque ahora se acostumbran a vivir con lo mínimo. Con lo mínimo. Usted los acostumbró. En ellos no hay sueño. En ellos no hay el deseo de avanzar, de mejorarse. Las hormonas sí están allí trabajando, engendran, conciben, paren y crían en esa misma mentalidad. Luego, cuando los padres mueren, uno diría, ahora sí, ahora se van a poner las pilas, como suele decirse por ahí, ahora sí se van a despertar y van a buscar superarse en la vida. No, pasan de un sistema de welfare a otro, de mamá y papá al gobierno. Buscan alguna razón para que el gobierno les dé, por ejemplo, el disability. El disability. ¿Y qué usted tiene, hito? Me estoy explicando, ladies and gentlemen. ¿Y qué quiere decir todo esto? Usted, no, que me duele la espalda, los riñones, el colon, todo me duele. Y tanto le da y tanto le dan que le dan el disability. Y le consiguen el plan 8, el 16, el 32, el 64 y todos los demás planes que existan para conseguirse un techo. ¿Me estoy explicando? Y ya que estamos en esto, consígueme unos sellos. Y se consiguen a alguien que todavía tiene una bodega, un negocio de víveres, y dicen, yo te doy tanto, tú me das tanto, y yo así me consigo para la cerveza, y no te preocupes por el internet porque yo tengo la señal robada. Y lo mismo con el DirecTV, me estoy explicando. Y luego son tan descarados que dicen, queremos que la iglesia trate más el tema de los pobres. En otras palabras, queremos que la iglesia nos dé dinero. No están haciendo suficiente por nosotros, porque cuando usted le pregunta al millennial, ven acá, ¿y por qué te interesa tanto el tema de la pobreza? Usted tiene que exprimir y exprimir hasta que le da la vuelta al asunto. Le interesa el tema de la pobreza porque ellos quieren salir de esta situación sin mover los dedos. Entonces, parecen mostrarse interesados en la pobreza de fulano y de mengano, del prójimo, pero en realidad están pensando en ellos. ¿Y cómo podría ser el gobierno para quitarle a aquellos que han trabajado durísimo lo poco que tienen para dárselo a ellos? ¿Por qué piensa usted, por ejemplo, que aman a Bernie Sanders? Porque Bernie le quiere dar los estudios universitarios gratis. Diga conmigo, gratis. No, así no se dice. Se dice gratis.
¿Recuerdan que 15 minutos atrás le hablé del convenio de las catacumbas? No solo hicieron el trabajo de llenar las parroquias, sus edificios, sus universidades, sino llenar todas las universidades de esa basura. Y ahora los profesores de universidad le inculcan esto que su vocero principal, Sanders, anuncia, y ellos dicen, eso es lo que hace falta. Pero usted nota que un profesor decano que gana $250,000 al año o más, todo depende de la posición que tenga, no se dispone a soltar aquello. Pero le está inculcando a este estudiante, sigue empujando el tema de la pobreza. Entonces estudian gratuitamente algún día. Y la medicina es gratis. Y si no tienes cheque, no hay problema porque ya estamos también considerando un salario universal. ¿Sabía usted eso? Yo quiero que usted me mire la cara y me diga qué cosa en la vida es verdaderamente gratis. Yo pensé que Dios era el dueño del agua, por ejemplo. Y me di cuenta que Dios no es el dueño del agua. El Miami-Dade Water and Sewer Commission, ellos son dueños del agua. Hay que tratarla, hay que limpiarla. Si le narro a esta gente que está aquí esta noche escuchando, ¿qué le hacen a esa agua? ¿Cómo llega a las plantas de tratamiento antes de ellos bebérsela? Le garantizo que dejan de beber agua. Pero yo pensaba que el agua es de Dios y resulta que no es de Dios. Los franceses tienen tanta agua con ese gas natural que limpian el piso con ella. Pero si usted me ve a mí con una botellita verde, si es juicioso dice, tiene una Presidente, una Heineken en la mano. Pero si mira de cerca y ve que yo ando con una botellita de Perrier, dice, mira este, no toma agua como los demás, tiene que tomar Perrier. Porque el agua no es de Dios. Es de la persona que tenga suficiente astucia como para decir, yo la voy a trabajar, yo la voy a embotellar, yo la voy a vender, yo la voy a limpiar. Es de ellos. Si usted no conoce, quiero terminar, el origen de las cosas, el por qué ciertas condiciones, ciertas situaciones toman ocasión, entonces usted siempre va a estar golpeando el aire. La razón por la cual los millennials desean que la iglesia trate más el asunto de la pobreza es porque se le ha inculcado, porque les conviene, porque están buscando una manera de conseguir sin trabajar, sin sudar, sin honrar a Dios. Es un pretexto, porque ellos creen que la iglesia se reduce a alguna obra benéfica. Y la iglesia está presente aquí en la tierra con una tarea sobresaliente y es la de anunciarle al hombre con claridad que está perdido, que el hombre está perdido, que tiene necesidad de redención. También tiene que anunciarle que Dios en su infinita misericordia envió al Redentor y que cumplió perfectamente los requisitos de Dios para que ya el hombre no quede en la necesidad del pecado y sus consecuencias. Una de ellas, pobreza, necesidad, escasez. Y pueda servir a Dios tranquilamente. En el capítulo 9, con esto concluyo, Pablo explica más, trata más el asunto de la ayuda, la contribución que van a llevar a Jerusalén. Y dice en el verso 6, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará.
Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios, escuche por favor, no se lo pierda, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre, ¿cuántas veces? En todas las cosas, ¿en cuántas cosas? Teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Pastor, ¿cómo hago? ¿Cómo procedo? Mi consejo es: desintoxícate de la mentalidad de pobreza que a través de las diferentes agencias que han trabajado tu mente y tu alma te han llenado de esa mentira. De diferentes maneras manifestamos alguna amargura que llevamos por dentro. Una de las clásicas entre los cristianos es cuando vemos que a un hermano le va bien, que avanza en la vida, que prospera, que su situación mejora. Le decimos así a regañadientes, ¿no? Ay, cuánto me alegra que el Señor te ha avanzado tanto. Y por dentro está diciendo, maldita la hora que yo nací. ¿Por qué ha prosperado a sinvergüenza este y no a mí? ¿Cuántos saben que lo que estoy diciendo es cierto, lady señor? O sea que Dios es injusto. Calcula tú. La Escritura enseña otra mentalidad. Dice la palabra de Dios que cuando un hermano es honrado, tú debes regocijarte con eso que tu hermano ha recibido. Estoy mostrando diferentes puntos, cosas, actitudes del alma que te ayudan a entender por dónde andas en tu crecimiento y tu desarrollo espiritual. Tú debes alegrarte en la prosperidad de tu hermano. Eso no te hace un ciego. Yo soy el primero que no una, sino muchas veces he denunciado la explotación que hay con el asunto de sembrar y cegar. Ustedes lo saben. Pero no me puedo cegar y decir el tema no es bíblico. El que un explotador se aproveche de aquello no significa que el tema no es bíblico. Es necesario aprender esta lección. Honrar a Dios. Superar el miedo. ¿Cómo superar el miedo? ¿Qué tiene que ver el miedo con todo esto? Hay gente que tiene miedo a avanzar en la vida. No, yo tengo este chequecito aquí, este chequecito aquí, este chequecito. Yo no puedo tomarme riesgo porque tengo este chequecito. Habla con las personas que han avanzado en la vida y te darás cuenta que tuvieron que arriesgarse. No puedes tenerle miedo al riesgo, es así. Bueno, pastor, pero es que me asusta porque usted sabe, yo tengo esposa, yo tengo hijos, y no es así como usted lo presenta. No, es que yo te lo presenté con claridad, el asunto comienza en tu juventud. No comienza ahora. Entonces, si eres inteligente, tú dices, quizás mis posibilidades no sean las mismas que aquellas que mi hijo, mi hija tendrán a lo largo de la vida. Déjame enseñarles a honrar a Dios, a vencer el temor y así sucesivamente. La Escritura dice que la generación de los rectos será bendita. Con cada generación que nos sigue a nosotros debe haber mejoría. En otras palabras, nuestros hijos deben alcanzar más que nosotros y nuestros nietos más que nuestros hijos.
La Escritura dice que los hijos no acumulan, no atesoran para los padres, sino viceversa, los padres para los hijos. Pero no tenemos un plan. La religión popular nos tiene como ovejas listas para el matadero. Pero si tú haces un plan, y si Cristo viene, que venga. ¿Cuántos están esperando a Cristo? ¿Cuántos llevan 20 años esperándole? Posiblemente nos vamos a morir esperándole, pero es así. El Señor va a regresar en el tiempo del Señor, no cuando nosotros deseamos. Pero si tenemos un plan a largo plazo, amados hermanos, queridas hermanas, podemos honrar a Dios con el simple hecho de vivir como a Él le complace. Y Él haciéndonos personas capaces de tener suficiente para sí y para ayudar. Dios se glorifica en eso. No hay necesidad de explotar, no hay necesidad de mentir. Pero sí hay necesidad de establecer un plan a largo plazo. Comienza por instruir a nuestros hijos, a nuestros nietos, capacitarlos para que ellos tengan una mejor posibilidad que nosotros, probabilidad que nosotros, y nuestros nietos, mejor posibilidad y probabilidad que nuestros hijos. Pero si no los preparas, con esto concluyo, aunque tú acumules y sumes, cuando se lo entregas, lo derrochan, porque no le capacitaste, no le entrenaste. Así que a temprana edad a enseñar todas estas cosas, desintoxícate de la mentalidad que la religión popular puso en tu mente y trabaja a largo plazo con tu familia, con tus seres queridos. Ese es tu legado. No los pesos que le dejaste, sino la instrucción bíblica que sembraste en su corazón. ¿Decimos amén? Vamos a recibir las ofrendas de la noche. Vamos. Este ha sido su programa televisivo Momentos de Reflexión. Si deseas comunicarte con nosotros, escríbenos al 3175 Southwest 25 Calle, Miami, Florida 33133 o en el internet a www.palabraviva.org.